Quiero hacerle dos preguntas quiero compartir este espacio editorial con Sergio Berstein para hacerle dos o tres preguntas centrales de la semana, ¿no es cierto?, que cierra hoy, viernes 22. Sergio, un abrazo, buen día. Abrazo, Marcelo, abrazo para todos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, dice mi papá que estuviste fantástico ayer. Gracias. Mira. Decirle que le mando un abrazo grande. Yo te vi con Nico, también estuviste muy bien. Gracias, querido. Bueno, decime, ¿estamos o no en default? Sí, por supuesto. La Argentina, lamentablemente, viene con un problema muy serio con la deuda ya hace tiempo. Y el día de hoy es un día clave porque había una fecha límite. Y la fecha límite en un contrato es como cuando te vence el alquiler. Marcelo, si vos no pagás el alquiler el día que vence el contrato, te corre un punitorio. Si después cuando te llega la orden que tenés que irte y no te vas, te viene a buscar con la policía, ¿verdad? Y esto es igual. Esto es un contrato. Un bono tiene, digamos, una característica muy singular. Es un contrato que el Estado firma con un acreedor. Y si no cumplís el contrato, efectivamente, no es un dato menor. Las fechas hay que cumplirlas. Así que esto de que es anecdótico es muy grave como concepto. Porque yo podría extender ese criterio y decir, mira, hay elecciones en octubre del año que viene. Bueno, pues es anecdótico, es una fecha nada más, ¿no? Bueno, no. Si está firmado por el Estado, que solo se comprometió a pagar y no pagás, es un default. Nos guste, no nos guste, puedes llamarlo técnico, soft, hard, Sí, no importa. claro. Sí, eso somos muy geniales para encontrarle una explicación a esto, ¿no? Pero bueno, también estamos hay algo bueno igual, y es que la Argentina tiene voluntad de pago. No es que, como ocurrió en el 2001, aplaudimos la decisión de violar un contrato. Acá estamos diciendo, bueno, queremos arreglar. Vos podés criticar la forma de negociar, tardamos demasiado tiempo, ¿para qué tanto tiempo? ¿Verdad? Cuando todo esto se puede haber resuelto de una forma mucho más rápida, contundente, sencilla. Pero bueno, lo cierto es que como hay voluntad de negociar y de llegar a un acuerdo, bueno, te diría que es probable que esto no genere, digamos, consecuencias judiciales, que es lo que hay que mirar ahora, ¿no? Si hay alguien que se presenta en los tribunales de Nueva York y dice, acá tengo un papelito, me tenía que haber pagado, no me pagaron, pasaron 30 días, bueno, quiero ejercer mis derechos, ¿no? Eso sería terrible para la Argentina. Esperemos que eso no ocurra y que los acreedores, bueno, como ahora hay buena voluntad para llegar a un acuerdo, esperen un par de semanas más hasta que finalmente se logre llegar, digamos, a esa cifra mágica, un punto de encuentro entre lo que quería pagar la Argentina, que era muy poco, y lo que querían cobrar los actores, que era mucho, naturalmente. Sí, correcto. Bueno, segunda pregunta, y la voy agravando, las preguntas a medida que pasa esta conversación. Perdón. ¿Encontrás como yo una vinculación cada vez más estrecha entre la cuarentena y la política? Sí, lamentablemente, digamos, la pandemia fue como un eje, un ancla que encontró el gobierno para estructurar su gestión en torno a ella. Era un gobierno que no tenía programa económico, que tenía todo atado justamente a la negociación de la deuda, que como todos los gobiernos que llegan a la Argentina son improvisados, no vienen con un plan estratégico armado, ni con equipos ya aprobados. Llegás y ves qué pasa, ¿no? Eso se lo toma mucho, había dudas respecto también de quién ejercía liderazgo, esas dudas lamentablemente todavía continúan, de hecho se han agravado. Sí, claro. Y la pandemia de alguna manera, bueno, cambió la agenda, ¿no? En todo el mundo, no solamente en la Argentina, pero en este caso favoreció particularmente a la figura del presidente de la Nación. Eso se reflejó en los sondeos, llegó Alberto Fernández a tener realmente cifras extraordinarias, en parte por su estilo de gestión, por su capacidad de comunicación y por el hecho de que buscó superar las grietas en la práctica, ¿no? Por ejemplo, con la reunión entre Kicillof y Larreta, digamos, tratando, como vos llamaste muy bien, convertirse en un árbitro, ¿no? Sí. Más que en un gestor o un líder fuerte. Pero bueno, ese estilo en la Argentina evidentemente es un estilo que la gente valora y por eso sus números siguen siendo excelentes a pesar de la crisis económica, lo cual es muy sorprendente. Bueno, entonces, claramente la pandemia se politizó porque se convirtió en el eje de la política pública. Ahora, hay otros componentes que son muy importantes de marcar, que vos lo señalaste muy bien y voy a seguir hablando de eso todas estas semanas, y es el hecho de que hay un segmento muy radicalizado de la coalición Frente de Todos que quiere aprovechar esta pandemia, que pone al Estado de forma transitoria en el centro de la escena,
Bueno, transformar eso en permanente. Es decir, una suerte de estatización de la sociedad, de la economía, de la política también, precisamente porque ellos ven en el Estado un eje a partir del cual desarrollar un proyecto de poder. Entonces, cuando vos te preguntás, ¿cómo se hacen las revoluciones? Bueno, las revoluciones es el control del Estado por un pequeño grupo. Vos podés hacer una revolución, por ejemplo, controlando las Fuerzas Armadas. Bueno, eso, digamos, fue un formato bastante común en América Latina, en Argentina, durante mucho tiempo, ¿no? Y ahora tenés otra situación distinta, en la cual lo que hay es una idea de generar una burocracia de Estado a partir de la cual desplegar un proyecto radicalizado. Sí, claro. Entonces, Eso está resumido probablemente en la frase tan disonante de Kicillof cuando dijo la normalidad ya no existe. Es la frase de la semana, ¿no? Bueno, eso era más bien un deseo, más que una descripción. Porque la medida que no existe la normalidad, otra vez uno se pregunta, ¿eso incluye a la Constitución Nacional, al Estado de Derecho? Claro. ¿A los derechos individuales? ¿A la propiedad privada? O sea, ¿qué de la vieja normalidad ya no sirve? Bueno, no es una definición menor, ¿no? No, es central, claro. Pero yo creo que el debate en Argentina... Sí, perdón. Yo vengo planteando, y lo dije anoche inclusive, cuando charlando con Diego Leuco, que era la frase de la semana, ¿no? Exacto. Sobre todo porque vemos que en el mundo efectivamente se está volviendo paulatinamente a una normalidad, si querés, adaptada, ¿no? O sea, adaptada probablemente a las características de esta pandemia, o distancia social, etcétera, por ahora. Y cuando se encuentre la vacuna, bueno, o el tratamiento adecuado, seguramente volveremos a vivir en un mundo parecido al anterior. Bueno, y por último, en tu artículo de hoy, vos volvés al término, y eso que con esto quería cerrar, del vamos por todo, ¿no? O sea, vos finalmente fuiste más allá en las conexiones que yo habitualmente hago. Bueno, pues yo creo que el proyecto frustrado de Cristina, que tal vez ella se haya dado cuenta que no va a poder protagonizar como líder, bueno, pueda de alguna manera generar el viejo trasvasamiento generacional que quería Perón, es decir, darle a los jóvenes un rol distinto y de ese modo lograr los objetivos tal vez en más tiempo, ¿no? Yo creo que ese proyecto, que recordemos que después del triunfo del 54%, Cristina de alguna manera lo está envasando de una manera distinta, ¿no? O sea, con un formato diferente. Yo usé la fórmula alberdiana, ¿no? Alberdi decía, yo quiero una república total, pero no se puede en este vacío que es de institucionalidad. La Argentina del siglo XIX armó una república verdadera. Entonces armó la república posible. Entonces yo creo que ahora el cristianismo posible es esto. El cristianismo verdadero es lo que ella quiere de alguna manera desplegar precisamente con esta nueva normalidad o la idea que la vieja normalidad eso no existe más, ¿no? El nuevo contrato social, no nos olvidemos, ¿no? Lo que la propia Cristina anunció que venía a hacer. Bueno, entonces acá hay que tener 3 alertas. 1, va a haber efectivamente violaciones masivas a los derechos de propiedad. 2, va a haber cambios en el sistema electoral antes de las elecciones del año que viene. ¿Y cuáles? Y 3, y esto es muy importante, ¿cuándo se va a lanzar el proyecto de reforma constitucional? Claro. Exactamente. Ojo. Bueno, que tengas... yo quería cerrar las semanas tranquilo después de la noche. Menos mal que hoy no está Leuco a la noche. Sí, claro. Bueno. Te mandamos un abrazo, gracias, querido Sergio. Hablamos la semana que viene. Cuídate mucho. Abrazo para todos, buen fin de semana. Saludos a tu padre, ¿eh? Chau. Gracias, querido. Chau.